Bueno, en las partes anteriores de esta exposición hemos visto cómo los periodos de cambio, de progreso en nuestro país, concretamente periodos democráticos, venían acompañados o precedidos de una gravísima crisis económica. Pues podemos decir lo mismo, fijaos, también a propósito de la independencia, de la construcción del Estado liberal. Sí, España inicia el proceso de revolución liberal con una crisis tremenda. Es decir, mientras Francia, el Reino Unido van a construir o completar sus imperios coloniales, España pierde esas colonias americanas que vamos reducidas a una insignificante eh, cantidad. Entonces, esto va a ser un obstáculo importante a la hora de esa construcción del Estado liberal y de la revolución capitalista en nuestro país. Bien, en las causas de la independencia de las colonias americanas, eh, pues, pues en principio son las generales, la difusión de esas ideas ilustradas que habíamos visto, que habían prendido como pólvora en lo que van a ser Estados Unidos con la Revolución Americana, el prólogo de toda la tormenta apasionante de cambios que trae la Revolución Liberal a partir de la Revolución Francesa. Bien, eso por un lado, ese ambiente general de los pueblos buscando su independencia, ser fuentes de soberanía. Bien, y ahora ya tienen un ejemplo. Tienen el ejemplo de Estados Unidos, una potencia que está en expansión y que indudablemente pues les sirve de ejemplo tanto de Estados Unidos como lo que llega de Europa con la Revolución Francesa. Por otra parte, las élites es la burguesía criolla, los descendientes de aquellos conquistadores y emigrantes de la península, pues ellos quieren, como en el caso de lo que fue en Estados Unidos, quieren volar por cuenta propia y sienten que es un obstáculo para su desarrollo los lazos con la península. Bien, y esto acompañado, como ya hemos estado viendo, de una debilidad, de enorme debilidad política y económica de nuestro país sometido a una guerra, como la guerra de independencia, a una vuelta al pasado con mínimos ingresos, etcétera, etcétera. Indudablemente, esto lo saben aprovechar muy bien esas élites para poner en marcha procesos de independencia. Procesos de independencia que, como veis, duran pues 8 años. En 8 años tenéis aquí el proceso, 8 años que van a terminar con la batalla de Ayacucho en 1824, que significa prácticamente la independencia de todo este continente. Tenéis ahí las tres figuras, fundamentalmente Simón Bolívar y San Martín, que unos arriba y otros desde abajo, pues inician ese proceso de guerra contra las tropas españolas. Eh, José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Bien, pues con ese hándicap añadido, pues la revolución liberal en España ya de forma imparable, ya no hay vuelta atrás, lo mismo que pasa en Europa, el antiguo régimen es el pasado, ahora es la burguesía ha aprendido, sabemos que la burguesía revolucionaria va a dejar de serlo muy pronto, con la aparición de un nuevo enemigo que surge con ella, con el capitalismo, que es el movimiento obrero. Entonces esa burguesía se va a hacer conservadora, esa burguesía va a pactar con las élites del antiguo régimen y va a promover con esos pactos distintos procesos de reformas que en la práctica van a llevar a la generalización del sistema capitalista y el Estado que ampara, defiende y promueve ese sistema, que es el Estado liberal.
Entonces, en el caso de España, la revolución liberal tiene dos fases. De 1833, en que muere Fernando VII, a 1843, 10 años, los 10 años de minoría de la reina Isabel II, por tanto, con la regencia de su madre María Cristina. Primero hay que demoler el edificio para después poner los cimientos y construir el Estado. Por tanto, dos fases. Los primeros 10 años es esa, la de desmantelamiento, y los siguientes, hasta la revolución de 1868, sería la configuración de ese Estado liberal. Bien, la figura de Isabel II es, bueno, muy controvertida y, bueno, pues, pero no es el momento de entrar ahora en esta figura controvertida, pero decisiva y fundamental en estos años centrales del siglo y la construcción de nuestro primer Estado liberal. Bien, volvemos aquí a la presentación, a la diapositiva que ya venimos viendo, y ahí veis cómo, bueno, pues veis el periodo de 1833 a 1868 con esas dos fases. Bien, ¿con qué ideas nos deberíamos quedar? Bueno, pues las ideas están en consonancia con las características económicas y sociales de nuestro país. Una burguesía que vamos a ver cuando veamos el tema siguiente, pues muy poco poderosa, una industrialización muy insuficiente, muy retardada, etcétera. Bueno, pues va a hacer que sean otras fuerzas las que condicionen la marcha de la evolución política de nuestro país. La primera es el ejército. El ejército tendrá un constante protagonismo a lo largo del siglo XIX. Y luego vamos a ver que en buena parte del siglo XX, no olvidéis que el franquismo es un régimen militar, de origen militar. Por tanto, el ejército tendrá un protagonismo fundamental, pero ojo, un ejército en buena parte heredero de esas ideas de cambio, de esas ideas liberales. No olvidéis la vuelta al liberalismo en el trienio liberal, que es un militar con un procedimiento que hace y provoca ese cambio. Por tanto, no tenemos que ver el ejército como un elemento solamente conservador, sino que puede ser de cambio, de transformación. Simplemente la idea es que el ejército tiene un protagonismo decisivo a lo largo de todo el siglo. Bueno, consecuencia de lo que venimos diciendo, de las características de escaso desarrollo económico y social, va a hacer que los más moderados, los más conservadores, impongan su modelo. Son ese liberalismo, sí, pero es el liberalismo más moderado, más conservador, con los principios liberales, pero con un sufragio censitario muy limitado, con libertades muy restringidas, la Iglesia omnipresente, que ya lo hemos comentado. Bien, este régimen cada vez, al tener tan poco sufragio, tan poca renovación, se va cerrando sobre sí mismo y no es capaz de adaptarse a los tiempos nuevos. El cambio de nuevo viene de la mano de una revolución militar. De nuevo es el ejército el que se levanta y pone en marcha el sexenio democrático. Bien, esta revolución liberal en España, pues indudablemente enfrenta las numerosas reformas, ¿no?, que tenemos que recordarlas para saber de qué estamos hablando. Pues en esos primeros 10 años de desmantelamiento del antiguo régimen, ¿en qué consiste eso de desmantelar? Bueno, pues por un lado, disolver el régimen señorial. No olvidéis que el concepto de propiedad en el antiguo régimen era un concepto de propiedad donde, bueno, pues los señores tenían la propiedad compartida con los campesinos, tenían derechos jurisdiccionales, poner normas, hacer de jueces en litigios, etcétera, es decir, poderes que antes eran propios del Estado, ¿no?, y que este ha ido recuperando, pero pues no del todo. Entonces, ahora
Se disuelve eso y se convierte en propiedad privada de una persona, o persona, incluso persona jurídica, pero una persona que puede hacer con ella lo que quiera. El problema es a manos de quién va a pasar. Si es una propiedad compartida de señores y campesinos, pues... ¿Pero qué ocurre en España? Pues ocurre en España que quien se transforma, quien hacen estas medidas, las hacen en su favor. Y serán esa nobleza que tenía la propiedad compartida de las tierras las que ahora salga beneficiada y las transformen en propiedad privada. Desvinculación de la propiedad. Bien, buena parte de las propiedades de la nobleza estaban vinculadas a un título. Quiere decir que tú heredabas ese título con las tierras que venían unidas al mismo, y la nobleza no podía hacer uso de ellas, no podía dividir, vender, etcétera. Ahora se le da plena libertad, se desvincula y el nuevo propietario ya es propietario en todos los sentidos. Bien, el gran propietario, el gran propietario como personalidad jurídica del antiguo régimen es la Iglesia. Las mayores y mejores tierras están en manos de la Iglesia. Lo que hace el régimen liberal es pues nacionalizar esas tierras y ponerlas en venta. Puedes imaginar que la Iglesia se va a oponer y que la Iglesia, tanto en nuestro país como en otros muchos, pues va a entender que el liberalismo es el Satán, el liberalismo es pecado, el liberalismo es el enemigo. La felicidad, el buen estado es el que han dejado para atrás el antiguo régimen. La Iglesia va a ser siempre un elemento retardatario, un elemento que siempre se va a asociar con los sectores más conservadores de un cambio que va a ser imparable. Y bueno, si tenemos anotado ahí en cuarto lugar la supresión de las aduanas internas y los gremios, quiere decir que todavía no estaba unificado a nivel económico el territorio, había fronteras y, como sabéis, el capitalismo quiere libertad, movimiento para hacer negocios, traer, llevar mercancías, capitales, etcétera. Y los gremios, también lo sabéis, es una forma de controlar la producción. Los gremios controlan la producción, controlan los precios, es decir, todo lo contrario a los principios del sistema capitalista. Recordad que hemos puesto como ejemplo de un residuo gremial, el gremio o el colegio de los farmacéuticos. Un farmacéutico no se puede dedicar, quien quiera poner una oficina de farmacia, es el colegio de farmacéuticos quien hasta ahora lo viene estableciendo, los precios no son libres, vienen marcados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos sirve como ejemplo para ver que los gremios eran contrarios a lo que significaba el planteamiento del liberalismo económico. Bien, esta situación de inseguridad y de cambios nunca completos, siempre con el ejército presente, se manifiesta en que vamos a tener muchas constituciones. En este periodo va a haber dos, una llamada progresista, que es una adaptación de la Constitución de Cádiz, la del 37, y luego otra de signo conservador, que es la del 45. La reorganización de la administración estatal y municipal es muy importante. Fijaos, las provincias tal y como las entendemos ahora son de 1833. Javier de Burgos establece el sistema de provincias con tamaños más o menos equilibrados. Fijaos, desde un planteamiento uniformista y centralizador. Uniformista es todos con instituciones similares, todas las provincias con su gobernador, etcétera, y con centro en Madrid. Madrid como el centro donde surgen las leyes, las normas iguales para todo el Estado. Esto es un principio liberal de la burguesía, pero claro, el problema va a venir cuando otras burguesías, las burguesías periféricas, intenten hacer valer su protagonismo. Bien, de nuevo volvemos al esquema y vamos a ver la siguiente etapa, que es el sexenio democrático. 6 años muy agitados y significa
históricamente, por tanto, el primer intento de establecer un sistema liberal con ese apellido que le da el reconocimiento del segundo grupo de derechos y libertades, los derechos y libertades democráticos. Bien, pero eso no fragua por las razones que hemos venido sugiriendo y que ya veremos en el siguiente tema. Y entonces se ensaya, simplemente tenemos que recordar eso, que hay el ensayo de un modelo de monarquía, el modelo de monarquía que tenemos hoy, una monarquía parlamentaria o democrática, en la que el rey reina, pero no gobierna, es simplemente una función simbólica, representativa, en la figura de uno de los reyes más presentables de nuestra historia, Amadeo I de Saboya, que en un momento dado, como ve que no puede hacer valer su papel de moderador, que es aislado, no respetado por unos y por otros, presenta su abdicación, se va para su país y se proclama la república. Nadie la quería, pero ante la ausencia del rey se establece una república que dura muy poco. Todo este proceso termina con la restauración. De nuevo, guiados por un personaje que me vais a oír hablar mucho, que es Cánovas, con la figura del hijo de Isabel II, se va a proceder a la restauración. La restauración va a ser la figura de ese hijo, Alfonso XII, lo tenéis ahí. Alfonso XII es educado en Inglaterra para que entienda, vea vivo y en directo cómo actúa una monarquía moderna, una monarquía que respeta el Parlamento, que deja que juegue la clase política, unos y otros partidos, y que su papel se reduzca al de moderación, al de poca intervención, etc. Eso es lo que pretende hacer Cánovas y a nivel de extensión temporal lo consigue. Fijaos, la restauración lo tenemos ahí desde 1875, en diciembre, los últimos días de diciembre, hasta 1923. Por tanto, casi 50 años con una constitución, la más larga hasta ahora de las que ha tenido nuestro país. Bien, pero este periodo pues tiene unas características que las podemos resumir en 3 puntos que tenéis aquí en las diapositivas, y que nos permiten hacer esa idea global que es lo que pretendemos con este tema. Por un lado, bien, se establece, se vuelve al Estado liberal conservador, que era el que se había construido con su madre Isabel II, y muy escasamente democrático. Sí, se va a reconocer el sufragio universal, pero un sufragio universal totalmente falseado en un momento determinado. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que hace que este régimen tenga tanta estabilidad y se prolongue durante casi 50 años? Bueno, pues va a ser que Cánovas va a conseguir algo inaudito en la historia de nuestro país. Lo que tenemos hoy es conseguir que los militares ya no intervengan en la política, que el gobierno, los cambios no los provoquen los militares, demostrando su enfado, pronunciándose, etcétera, sino que se produzca un turno, una alternancia pacífica entre unos partidos y otros. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues a través del falseamiento electoral, es decir, directamente manipular las elecciones, y la institución del caciquismo. El cacique, ese personaje que controla un distrito y al que le deben favores los electores y hacen todo lo posible y votan a quien éste les diga. Bien, esto, como acabo de decir, le da una larga estabilidad al sistema con 2 fases. La primera podía terminar en el 98, con la crisis del 98, de la que ya habéis trabajado en Historia de la Literatura, y la otra hasta desde ahí, o desde la subida al trono por mayoría de edad, 17 años, de Alfonso XIII en el 1902. Me vale esta fecha. Ahí tenéis esta viñeta, pues ejemplifica claramente eso, ¿no? Mientras que España en una y otra viñeta está pues trabajando
¿eh? Los dos políticos básicos de este sistema, el político liberal y el político conservador, que se van turnando, uno guisa y el otro come, uno come y el otro guisa, es decir, se van turnando, y esto, bueno, pues le da, por lo menos en la primera parte, una fuerte estabilidad al Estado liberal. Bien, es muy importante, y ya lo hemos visto, que en esta época surgen los movimientos nacionalistas. ¿Dónde surgen? Bueno, pues surgen precisamente en esos sitios donde va a tener lugar una incipiente revolución industrial y con ella una burguesía de cierta potencia, ¿no? Que son Cataluña, el País Vasco y algo menos en Galicia. Bueno, las causas, pues ese Estado que hemos visto que se construye desde Madrid, centralizado y uniformista, ha acabado con todos los particularismos, los fueros que tenían los vascos, determinadas leyes que conservaban los catalanes, etcétera, etcétera. Entonces, esta burguesía, ese desarrollo económico diferenciado que se produce en estas regiones, hace que surja una burguesía industrial, una burguesía bueno, pues la más, digamos, innovadora, que es la industrial, y empiece a permear la cultura de esas zonas, exigiendo pues eso, mediante financiando, exigiendo un renacer de su propia identidad. Los movimientos culturales que reivindican esos particularismos lingüísticos y culturales de esas zonas. Es cuando Sabino Arana vais a ver que pues organiza, casi inventa el euskera, y en Cataluña se pone de nuevo a desarrollar, a fomentar el aprendizaje y el estudio de la lengua catalana. Bien, esta imagen ejemplifica el suceso que va a marcar esa fecha muy importante en la historia de nuestro país, que es la explosión del Maine. El Maine es un acorazado que está en Cuba y que no se sabe todavía hoy por qué ni cómo, pero ahí explota con un número impresionante de muertos, y es la justificación de Estados Unidos para declarar la guerra a España. Eh, una guerra en la que España comprueba que el mito de gran potencia con el que ha querido seguir viviendo no existe. España no pinta nada en el concierto mundial de naciones, ha perdido esas colonias. Ahora lo poco que le quedaba, que era la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico y las Filipinas, las va a perder sin apenas esfuerzo por parte americana. Esta derrota provoca una enorme frustración y un deseo de regenerar la vida política de nuestro país. Y estos deseos van a verse frustrados, pero sin embargo van a marcar una segunda fase en la restauración, ya de la mano del nuevo rey Alfonso XIII. Pero esto ya es objeto de otro tema, y con 23 minutos creo que tenéis ya suficiente. Así que con esto terminamos, cerramos eh, este ensayo de Flipped Classroom o clase invertida con la que me estoy estrenando, para que eh, me podáis ver en vuestras casas y podáis decir, parar, escucharme o, bueno, hacer lo que queráis mientras bueno, mientras veis lo que yo os he intentado explicar lo mejor posible. Muchas gracias.